tema de genética y vamos pues a trabajar el tema de citogenética. ¿Ok? Vamos un poco a ver, ya no a nivel genético, sino a nivel cromosómico, ciertas alteraciones que podrían pues afectar obviamente el desarrollo del nuevo ser en formación. ¿Ok? Así es que muy atentos por favor con la clase hoy a trabajar. Muy buenas tardes Lady, buenas tardes Eva y a cada uno de ustedes que están en esta tarde sumándose a nuestra clase. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gentita? Muy buenas tardes. Vamos entonces a compartir la pantalla ya para poder arrancar con nuestra sesión de esta tarde. ¿Ok? Ahora vamos a ver, un momentito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Hola Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar. Ahí estamos. Cualquier duda que tengas, por favor, ya sabes, estoy bueno acá dispuesto a poder resolverlas. Consulta con confianza, por favor. Bueno, como ya te comenté, hoy nos toca trabajar el tema de citogenética. Para ello tú has recibido ya, en este caso, un PDF, asumo, en el cual vas a poder encontrar parte de la clase que hoy se está trabajando, ¿ok? Eh, sumado a esto, pues poder resolver estas preguntas que son muy comunes en admisión y es bueno pues que tú manejes tales preguntas. Tenemos ahí más o menos 18 preguntas para poder resolver en relación al tema de citogenética y mutaciones. Momento entonces de arrancar con la clase de tarde. Antes de poder avanzar con la clase, quiero compartirte lo siguiente. Muchas personas nacen pues con malformaciones anatómicas debido a problemas cromosómicos o genéticos. Sin embargo, esto ya no será un problema de acá a un tiempo, porque gracias al método llamado CRISPR-Cas9, fíjate aquí se ve, ¿sabes qué es el CRISPR-Cas9 y su utilidad? Recuerda que el CRISPR-Cas9 es un método donde se va a usar enzimas para poder retirar esos pedazos de ADN que están generando en este caso ciertas anomalías. Aquí tenemos las cadenas de ADN y de repente pues aquí encontramos un daño a nivel genético. Para eso vamos a usar a las enzimas Cas9 que contienen fragmentos de ARN para poder cortar, fragmentar esa parte inservible y añadir un fragmento de material genético, insertarlo en este caso, generando que este ADN sea reparado y obviamente ya no manifieste anomalías genéticas. Entonces, de acá a un tiempo, pues será muy común escuchar hablar de ediciones del ADN. Así como tú editas tus fotitos para subirlo a la red y pones tu filtro y te pones ahí muy guapetón o guapetona, pues también igual es posible usar estas moléculas enzimáticas para poder modificar, editar nuestro ADN y poder retirar lo dañado y poder, pues en este caso, adjuntar un fragmento de ADN correcto y obviamente las malformaciones o alteraciones no se puedan en este caso manifestar. Pues este conocimiento ya se dio hace mucho tiempo atrás y seguramente en base a eso, Emmanuel Carpenter y Jennifer Doudna, pues son dos mujeres muy empoderadas que pues estudiaron esta parte aplicada a la genética y recibieron el Nobel de Química en el año 2020 por descubrir las tijeras genéticas para reescribir o editar el código de la vida o en este caso el genoma humano, en este caso el ADN. Y esto pues va a ser muy útil para poder diseñar, usarlo como terapia, para poder pues corregir aquellas anomalías genéticas en relación al cáncer o enfermedades, en este caso de carácter hereditario. Pues todo esto que estoy comentándote, como ya vengo mencionando desde hace semanas, se da gracias pues a la genética. Pero ¿qué cosa estudia la citogenética? Recuerda que la citogenética es la ciencia que va a describir la forma, la cantidad que presentamos los seres humanos como cromosomas. Pero no solamente va a describir la forma, digamos, la parte normal en relación a la forma y su cantidad, sino que también va a describir sus alteraciones o anomalías. Si acá tú te fijas en esta imagen, aquí chicos tenemos al cariotipo humano normal diploide, que puede ser de una mujer, ya sabes que la mujer tiene en el par 23 el cromosoma XX,
O aquí tenemos un cariotipo normal masculino donde el par 23 está representado por XY. Recuerda que tanto las mujeres como los varones vamos a tener 46 cromátides o cromosomas simples por cada par en nuestras células somáticas. Te hablé hace tiempo que las células somáticas y las germinales tienen 46 cromátides. En cambio, los gametos, recuerda, presentan solamente 23 cromátides. Entonces, no olvidemos que tanto el sexo femenino como masculino va a tener 22 pares autosómicos y un par sexual. XX en el caso de las mujeres y XY en el caso de los varones. También puedes tú representar a este conjunto de cromosomas de esta manera, como 46XX o 46XY. Normalmente esta es la forma común como se representa al cariotipo. Y recuerda que cosa es el cariotipo, lo hablamos en el tema de mitosis, es el conjunto de cromosomas que posee un organismo, que en el caso del ser humano es de carácter diploide. Algo muy importante, chicos. Como acá tú puedes ver, hay dos cromosomas X, el XX. Atento para que entiendas para después. Uno de estos cromosomas se llama X inactivo. Se llama X inactivo porque no va a manifestar rasgos genéticos propios, en este caso, de los caracteres ginecoides o feminizantes, sino que este X inactivo, o llamado también corpúsculo de Barr, va a estimular al otro cromosoma X para poder permitir que este cromosoma pueda así expresar los rasgos ginecoides o femeninos en una dama. Entonces, es necesario de que siempre en todo cariotipo femenino haya ambos X. Obviamente, uno de ellos no va a expresar rasgos feminoides, pero va a ser necesario para estimular, promover, activar al otro cromosoma X para que sus genes, obviamente, de que están en el sector diferencial, puedan sí expresar rasgos netamente femeninos. Entonces, tú te imaginas que si a una mujer le falta un cromosoma X de aquí, podemos pensar pues que ella nacerá mujer, pero cuando llegue a la pubertad, sus caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, no van a manifestarse, u otros rasgos que también el cromosoma X va a expresar. Entonces, solamente en el cariotipo femenino vamos a encontrar un corpúsculo de Barr, o llamado también cromosoma X inactivo. En el caso de los varones, como nosotros tenemos al cromosoma XY como par sexual, obviamente no tenemos corpúsculo de Barr. Solamente tenemos al un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, no olvides, jamás puede haber corpúsculos de Barr en un cariotipo masculino normal. Entonces, Pedro, Juan, Miguel, varones en este caso, no van a tener corpúsculo de Barr en su cariotipo. Recuerda, solamente el corpúsculo de Barr está presente en los cariotipos femeninos. ¿Y quién es el corpúsculo de Barr? El X inactivo, digamos, ¿no? El otro cromosoma X del par XX. Bueno, pues estos jóvenes, el cariotipo humano normal. Y esto, recuerda, escucha, se evalúa en la etapa de metafase. Voy a apuntarlo en este caso en tu chat, ¿ok? Atentos, por favor. Recuerda que el cariotipo, por aquí para todos, recuerda que el cariotipo, voy a poner bionota, ahí está. Recuerda que el cariotipo se realiza en la etapa de metafase. ¿Por qué metafase? Porque los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Entonces, cuando queremos hacer una evaluación citogenética, queremos evaluar la cantidad de cromosomas, su forma, alguna anomalía, vamos a hacerlo en etapa de metafase mitótica, porque recuerda que en metafase los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Y para ello, obviamente, hay una serie de etapas, aquí lo podemos ver. Fíjate, atento por aquí. A ver, dice, el cariotipo es una determinación del mapa cromosómico de cada miembro de la pareja. Se realiza mediante una extracción de sangre y el posterior estudio por parte de un laboratorio de genética. Este estudio se realiza porque existen ciertas anomalías cromosómicas ocultas que solo repercuten a nivel de la fertilidad. El cariotipo es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafísica, que está en metafase obviamente.
ordenadas de acuerdo con su morfología y tamaño, que están caracterizados y representan a todos los individuos de una especie. Recuerda que para ello hay etapas. Por ejemplo, podemos hablar de los glóbulos rojos. Dice, los glóbulos rojos se sedimentan y se eliminan. Obviamente porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. Si queremos hacer esto, tendríamos que usar células con núcleo, que son los glóbulos blancos. Una vez que ya tenemos solamente glóbulos blancos, recuerda, vamos en este caso a ese producto añadirle colchicina. La colchicina es un fármaco antimitótico que detiene o inhibe la división celular, comúnmente en metafase. Y recuerda, pues en metafase los cromosomas se ven claramente. Una vez que se agrega la colchicina, se le agrega agua, las células se hinchan y se le va a centrifugar con alcohol. Un centrifugado se fija con alcohol y se tiñe. Los glóbulos blancos se van a, en este caso, las células de metafase van a estallar y vamos a poder ver a los cromosomas tal cual lo vemos en un cariotipo. Luego se recortan los cromosomas para poder ubicarlos ordenadamente y poder reconocerlos si los pares están completos o hay alguno adicional o hay alguno faltante. Entonces recuerda, si nosotros queremos hacer una muestra de cariotipo, tenemos que seleccionar células con núcleo, obviamente glóbulos blancos de la sangre, usar la colchicina como una sustancia importantísima en el proceso para luego poder observarlos y contabilizarlos. ¿Ok? No lo olvides. Entonces, esta observación del cariotipo se ha realizado en etapa de metafase. Cuando una mujer está gestando, ante la aparición de muchos problemas o anomalías cromosómicos y poder prevenir, más que prevenir, poder proyectarnos a lo que puede suceder y hacer un aconsejamiento genético a los padres, actualmente en todo control prenatal se pide una ecografía citogenética, o sea, una ecografía con estudio citogenético. O sea, el médico, el especialista, lo que va a hacer es tomar una muestra de líquido amniótico de la madre para poder en ella observar a las células del bebé y ver pues si el bebé tiene algún tipo de anomalía cromosómica. Eso, recuerda, va a permitir pues obviamente determinar si hay algún cromosoma adicional o un ausente, o en este caso los cromosomas no están pues de manera correcta formando parte del cariotipo. ¿Ok? No lo olvides. No olvides que los 22 primeros cromosomas, 22 pares de cromosomas, son llamados autosómicos o somáticos. Y dice, y si en ellos ocurriera una alteración, afectaría tanto a varones como a mujeres. O sea, si por ejemplo acá hay algún tipo de alteración del par 1 al par 22, es posible que pueda afectar tanto a varones y mujeres porque todos tenemos los mismos cromosomas autosómicos. Quizás con diferente información, pero sí con la misma estructura. Por ejemplo, cuando hay un cromosoma adicional en el par 21, se llama síndrome de Down. Y el síndrome de Down, al afectar al par 21, puede afectar tanto a mujeres como a varones. Por ejemplo, en el síndrome de Patau va a haber un cromosoma de más en el par 13. Allá entonces pueden haber niños Patau y niñas Patau. Entonces, no olvidar, si hay algún cromosoma o algún cromosoma ausente, recuerda que eso, si estamos hablando de los 22 primeros pares, van a afectar tanto a varones como a mujeres. Pero ¿qué dice aquí? El último par, recuerda, es el par 23 llamado sexual o gonosómico. Recuerda que el par 23 determina el sexo. Y recuerda que si en ellos hubiera una anomalía, bien afectaría a mujeres o bien afectaría a los varones. Entonces, anomalías cromosómicas sexuales no puede afectar a varones y mujeres a la vez, no. Bien, en este caso, las anomalías sexuales afectarían bien a mujeres o bien a varones. En cambio, las somáticas o autosómicas sí pueden afectar tanto a varones como a mujeres. Recuerda que las anomalías cromosómicas pueden darse de dos maneras. Ojo, en esta clase estoy hablando solamente de anomalías cromosómicas. No estoy tocando para nada anomalías genéticas, solamente anomalías cromosómicas. Recuerda que se llaman anomalías estructurales porque se va a alterar, como dice el término, la estructura del cromosoma. En cambio, en las anomalías numéricas
va a haber cromosomas ausentes o adicionales en el juego cromosómico. O sea, las estructuras tienen que ver con la forma, la estructura de las cromátides o cromosomas simples. Y las numéricas con la cantidad principalmente. ¿Ok? Con la cantidad. Por ejemplo, tenemos ahí las anomalías cromosómicas, que la voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. A ver, vamos mejor a hacer. A ver. Uh-huh. ¿Qué está pasando? A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí, un momentito. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos las anomalías estructurales. Por ejemplo, aquí se llama delesión. Escucha el nombre, ¿eh? Delesión. La palabra delesión significa cortar, sacar, eliminar. Entonces, cuando ocurre la delesión en un cromosoma, una parte de ese cromosoma se va a perder. Entonces, esta es la forma real como tiene que ser el cromosoma número 4. Pero esta es la forma como queda debido a que una parte de ella se ha perdido por delesión. Recuerda, se llama delesión. Obviamente el cromosoma sigue siendo el número 4, pero obviamente ya ha perdido información genética que de hecho va a generar alteraciones en el cuerpo de la persona. ¿A qué se refiere con duplicación? Como su nombre dice, va a aparecer algo adicional por duplicación. Acá tenemos igual el cromosoma número 4, pero ¿qué sucede? Este conjunto de locus o este segmento de gen se va a duplicar y obviamente va a generar información adicional en el cromosoma número 4. Y de hecho que ello también va a alterar la expresión del material genético. Obviamente no vas a decir, profe, tiene más genes y es mejor. No, todo tiene que ser exacto. No puede haber ni más ni menos. Todo tiene que ser en este caso perfecto. Otro problema en este caso es la llamada inversión. En el caso de la inversión, fíjate, ¿ve? Se va a invertir la ubicación de los genes. Fíjate en el ejemplo. Aquí tenemos genes rojitos y acá genes marrones. Pero por un problema de inversión se cambia la posición de los genes donde no deben de estar. O sea, se invierte la posición de los locus, alterando en este caso que obviamente los genes, en vez de encontrarse de manera muy correcta, se encuentren de esta manera. Entonces, esa es otra anomalía estructural porque se está alterando pues, la forma o la estructura del cromosoma por inversión. Aquí tenemos el otro, por sustitución. ¿A qué se refiere por sustitución? En este caso, un pedazo de un cromosoma será, en este caso, adicionado a otro cromosoma vecino o colindante. Por ejemplo, este segmento de cromosoma 4 se fragmenta y va a ser parte ahora del cromosoma número 20. Eso, recuerda, se llama sustitución, porque se está sustituyendo lo habitual, en este caso lo normal del cromosoma, por una parte adicional de otro cromosoma, que en este caso es el cromosoma número 4. ¿Ok? Entonces no olvidemos que es la llamada sustitución. ¿Qué es la translocación? Es cuando el segmento de un cromosoma y del otro van a, entre comillas, intercambiarse. Fíjate, ¿ve? Este pedazo de cromosoma 20 se añade al cromosoma número 4 y este pedazo de cromosoma número 4 se añade al cromosoma número 20. Eso es translocación. Entonces, no olvidar que existen varias formas de anomalías estructurales a nivel de los cromosomas. Por delesión, por duplicación, por inversión, sustitución o translocación. ¿Ok? No lo olvides. Entonces, eso sería, chicos, en relación a las anomalías estructurales. Pero también pueden haber anomalías numéricas, como te comenté, porque va a haber cromosomas adicionales o ausentes. Y tenemos dos formas. Las poliploidías, que suelen ser letales en la especie humana, que va a conllevar a abortos espontáneos, no es viable en la especie humana.
Tenemos a las triploidías, por ejemplo, a las tetraploidías. Recuerda que el ser humano tiene que ser diploide, con 46 cromátidos. Pero cuando se forma una estructura triploide, este organismo va a tener 69 cromátidos, o sea, va a ser como un 3N. O tetraploide, 92 cromátidos, o como 4N. Y esto, recuerda, no es correcto o no es normal para pues, la especie humana. Por eso cuando existe fecundación y se generan estas estructuras en la trompa de falopio, van a acabar siendo, va a acabar generando un aborto espontáneo, porque esto no es viable, no es compatible con la especie humana. Recuerda en este caso que las aneuploidías también son otro tipo de alteraciones numéricas. Pero ¿cuál es la diferencia con las poliploidías? Aquí recuerda, va a haber un juego completo adicional. Van a haber juegos completos adicionales. Recuerda que el juego normal es 2N, pero acá hay un juego más, por eso es triploide. Acá hay dos juegos más. En cambio, en la aneuploidía, lo que ocurre es que va a haber un cromosoma de más o uno ausente en el cariotipo diploide. Entonces, este cariotipo diploide puede ser reemplazado y practicado como, por ejemplo, en el caso de cuando haya un cromosoma de más, por ejemplo, en el síndrome de Down, por ejemplo. En el par 21 hay un cromosoma de más. O, por ejemplo, el síndrome de Turner. Hay un cromosoma menos en el par 23. Entonces, no olvidar que cuando hablamos de neoploidías es porque hay un cromosoma de más o uno ausente en el cariotipo. En base a eso, vamos a tener aneuploidías monosómicas. ¿Por qué monosómicas? Porque en el juego diploide va a faltar una cromática. Recuerda que 2N, atento por favor, recuerda que 2N es igual a 46. Entonces, si un individuo tiene una carga 2N más 1, eso recuerda se llama trisomía, no trisomía. ¿Y qué significa esto? Que este individuo tiene ¿cuánto? En este caso 47 cromátides. Pero ¿qué pasaría si en el juego diploide le falta un cromosoma? Eso recuerda se llama nulisomía. Esto quiere decir que el organismo tiene ¿cuántos ahora? 45 cromátides. Recuerda acerca de en este caso de la citogenética, hablando acerca de los problemas cromosómicos, y nos habíamos quedado en la parte de las aneuploidías, ¿verdad? Mencionando a qué se daban pues las llamadas aneuploidías. Vamos a poner guayando un ratito, por favor. Ya está. A ver, un ratito, por favor. Un momentito, por favor, disculpa. Ya, ya está, muy bien. Entonces vamos a continuar a ver. Estábamos hablando acerca de las aneuploidías y les comentaba que en el caso de la aneuploidía era cuando se manifestaba o había un cromosoma de más, un cromosoma adicional. Y eso, recuerda, se denomina en este caso trisomía, ¿ok? Trisomía. Y recuerda que también hay las monosomías cuando hay un cromosoma ausente. Recuerda que la causa principal de las aneuploidías, o sea, la pregunta es ¿por qué puede pasar o qué está sucediendo para que haya un cromosoma de más o uno menos en
en el juego cromosómico. La causa principal de esta es la no disyunción de cromosomas en anafase meiótica. Entonces, cuando no se reparte adecuadamente los cromosomas en anafase 1 o en anafase 2, va a causar lo que en este caso hablamos las llamadas aneuploidías. Entonces recuerda que las aneuploidías se originan porque en este caso hay una mala disyunción de cromosomas en anafase meiótica, una mala distribución de cromosomas. En este caso, entonces, recordemos, aquí tenemos, este es un caso hipotético, acá tenemos un cariotipo normal, donde, por ejemplo, en este juego cromosómico hay cuatro pares de cromátides. Pero, por ejemplo, en el caso de una nulisomía, por ejemplo, es porque en el par 3 no hay ningún par de cromátides. Entonces, en este caso, por ejemplo, el juego cromosómico sería 2n-2, porque le falta un par de cromátides en el par 3. Pero fíjate en este ejemplo. En el par 3 está faltando una cromátide. Entonces, obviamente, ahí ocurre una monosamía. Recuerda, un 2n-1. Seguramente esto está ocurriendo. ¿Por qué? Lo que podemos interpretar en esta situación es que lo más seguro es de que alguno de los gametos, perdón, ya está. Porque seguramente alguno de los gametos está en este caso presentando un cromosoma faltante. Entonces, por ejemplo, fíjate, aquí vamos a agrandarlo esto para que lo puedan apreciar mejor. Acá está, ¿ven? Ahora vamos a ver. Fíjese aquí, ¿ve? Hay un cromosoma, hay un gameto que, imagínate que el espermatozoide tiene una carga N, pero en este caso el óvulo va a tener una carga N-1. Entonces, al momento de la fecundación, el resultado sería un 2n-1. Recuerda que por este lado, quizás ambos gametos van a ser n-1, tanto el espermatozoide como el óvulo. Entonces aquí la carga sería 2n-2, por ejemplo. En el caso de la trisomía, recuerda, fíjate en el gráfico, hay un cromosoma de más. Es porque seguramente el espermatozoide era, en este caso, tenía un cromosoma adicional y el óvulo tiene una carga, en este caso, estable. ¿Y esto qué va a generar? Una carga 2n+1. Entonces recuerda que en la trisomía hay un cromosoma de más en el par cromosómico, en este caso el par 3. Hablando de humanos, ¿por qué es muy común que en los seres humanos haya, por ejemplo, las llamadas trisomías? Se ha investigado que estos problemas de malas disyunciones en anafase están asociadas ¿con quién? Con la edad materna. Entonces, a más edad materna, hay mucha relación de que haya disyunción y eso que genere las llamadas trisomías. Allá entonces, si una mujer, fíjate en el ejemplo, si una mujer se embaraza a mayor edad, no es que su hijo va a nacer con malformaciones cromosómicas necesariamente, sino hay mayor riesgo. Entonces, fíjate, ¿ve? A mayor, en este caso, edad para concebir, hay mayor riesgo de que su niño tenga algún tipo de anomalía cromosómica, comúnmente las trisomías. Por ello, se recomienda que una mujer no tenga un hijo a una edad muy avanzada. Y hay una interesante solución que se ha generado a ello en este caso. No sé si alguien me pudiera decir, ¿cuál es esa solución que comúnmente ahora las señoritas llevan a cabo para, en este caso, para poder evitar que estas anomalías cromosómicas? ¿Alguno de ustedes? Ahora vamos a ver, mantener, a ver. Ujú. Voy a volver aquí. ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es lo que hacen comúnmente las señoritas para poder evitar, en este caso, de que actualmente excelente, muy bien, Paola, genial, la congelación de los óvulos, ¿verdad? La criogenización de óvulos. Pero permíteme corregirte, Paola, gracias por apoyarme. En sí no se llama no se llama óvulos, se dice congelación de ovocitos secundarios. Porque recuerda en una clase les comenté que recién se llamaría óvulo cuando el espermatozoide fecunda, en este caso al óvulo, al ovocito secundario. Entonces lo que las mujeres conservan o criogenizan son ovocitos secundarios. Y en este caso, por ejemplo, si tú, Paola, tendrías 20, 25 años,
puedes criogenizar tu ovocito secundario. Y cuando tengas 40, 45, si tú decides a esa edad ser madre, tranquilamente usas esos ovocitos para poder, obviamente, fertilizarlos y ser madre a esa edad. Y el riesgo de tener anomalías cromosómicas va a ser muy bajo. Tu pregunta está muy interesante, Paola. Paola nos pregunta si en este caso también hay riesgo de que hayan malformaciones cromosómicas o alteraciones cromosómicas a una edad muy temprana para concebir. Claro que sí, porque es probable también que adolescentes o muy jóvenes tengan hijos con síndrome de Down u otros síndromes. Pero el riesgo es mayor a mayor edad materna. O sea, el riesgo es mayor a mayor edad materna. Por ejemplo, ¿qué pasaría si María o Juan son en este caso de padres muy jóvenes, pero en cuya historia familiar haya habido hermanos con síndrome de Down o familiares cercanos? A pesar de que conciban en una edad bastante joven, hay la probabilidad de que quizás su descendiente, varón o mujer, tenga síndrome de Down, va a ser quizás un poco más elevado en comparación a otras parejas. Ante esta situación, como les comenté hace un momento, es importante que esta mujer, al quedar gestando muy joven, se haga pues una prueba citogenética como control prenatal. Y si hay la certeza de que su niño tiene síndrome de Down, pues obviamente habría que preparar pues a la pareja mediante un aconsejamiento genético. ¿Ok? Entonces eso es bueno que ustedes tengan en cuenta. Muchas gracias, Paula, por una vez más apoyarnos con la respuesta a lo que estaba mencionando. Muy bien, volvamos a la clase. Ahí estamos. Muy bien. A ver. Vamos a ver ahora sí ya las aneuploidías cromosómicas somáticas. Como tal, ya hemos visto que era la citogenética, hemos visto que es el cariotipo, hemos hablado de cariotipos normales, hemos hablado de alteraciones cromosómicas que pueden ser en estructura o en número, y en el caso del número hemos hablado de la poliploidía y la aneuploidía. En esta parte de la clase que nos queda, vamos a centrarnos netamente en las aneuploidías, en este caso somáticas, y aneuploidías sexuales. Recuerda que la causa principal de la aneuploidía, ¿cuál era? La no disyunción de cromosomas en anafase meiótica, sea 1 o sea 2. Vemos la trisomía del par 13. Recuerda que una persona que tiene trisomía del par 13 va a tener un cromosoma de más. ¿Dónde? En el par 13. Fíjate aquí, ¿ve? Acá, fíjate el par 13. En el par 13 que nos encontramos un cromosoma adicional. Y fíjate, esta es una niña. Entonces, este cariotipo, sin necesidad de decirme mucha información, puede decirme que esta es una niña con síndrome de Patau. Ahí está, ¿ve? Una niña con síndrome de Patau. ¿Ok? ¿Por qué sé que es una niña, profesor? Porque es XX, pues. No es XY. Recuerda que el cromosoma Y es más chiquito que el X. ¿Cuáles son los rasgos que presenta un niño o niña con síndrome de Patau? Retardo mental severo, hendiduras orofaciales como el paladar hendido, paladar partido. Fíjate en esta imagen de este niño que estoy aquí mostrando. Obviamente son bastante un poco fuertes las imágenes. En este caso, por ejemplo, tenemos la microftalmia, ojos muy pequeñitos en comparación a la bóveda, al rostro, labio leporino. Tenemos la polidactilia, niños que tienen más de 5 dedos, 6 dedos. Tenemos daños a nivel de la piel y defectos del sistema nervioso central, por ejemplo, como el de aquí, fíjate, la llamada prosencefalia o los llamados niños cíclopes. Inclusive algunos niños con síndrome de Patau nacen sin el cráneo y el cerebro al descubierto, llamado anencefalia. Entonces, obviamente, es muy severa los daños que genera el síndrome de Patau en el nuevo ser. Y de hecho que la esperanza de vida pues va a ser menor en este caso. ¿Ok? Luego tenemos en este caso el llamado síndrome de Edwards, trisomía del par 18. Como hablamos del par 18, también puede afectar tanto a varones como a mujeres. En este caso, por ejemplo, en este cariotipo me doy cuenta que esta persona es varón. Acá está el Y. Pero ¿qué tipo de varón será? Es un varón Edwards en este caso. Porque en el par 18 hay un cromosoma adicional. ¿Okay? Hay un cromosoma adicional. Entonces, no olvidar que en la trisomía del par 18, pues hay un cromosoma además en el par 18, una neuploidía en este caso.
Este es el segundo caso más frecuente de aneuploidías autosómicas o somáticas. O sea, entre todas las aneuploidías que hay, este es el segundo caso más frecuente. ¿Cuáles son los rasgos que presentan estos niños? Retraso mental, hipertonía en los músculos, desviación en la implantación de los ojos, las orejas implantadas más abajo, en este caso más abajo de lo normal. Tiene en este caso micrognactia, fíjate el mentón metido. Tiene en este caso problemas cardíacos, problemas renales. Tienen anomalías en este caso a nivel de las extremidades. Por ejemplo, como el pie en mecedora. Entonces, obviamente son rasgos tanto externos como internos, a lo que llamamos los fenotipos. Entonces, cuando tú, en este caso, aprendes este capítulo, tienes que aprender el nombre de la neoploidía, ¿no? Trisomía del par 18, síndrome de Edwards. Y también tienes que aprender, ¿qué cosa? Tienes que aprender los fenotipos. ¿Qué son los fenotipos? Los rasgos que identifican a esa anomalía. Tienes que repasarlos. Luego tenemos el llamado síndrome de Down, llamado, recuerda también, trisomía del par 21. Recuerda que el síndrome de Down también afecta tanto a mujeres como a varones. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta de que este cromosoma pertenece a los varones. Entonces, este es un varón, es un niño Down en este caso, ¿eh? Porque en el par 21 hay un cromosoma de más. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno que tú cuando veas el cariotipo, te fijes en el sexo y ubiques dónde está el daño para que lees el nombre. Si fuera en el par 13, recuerda síndrome de Patau. Si fuera en el par 18, recuerda síndrome de Edwards. En el caso del par 21, el síndrome de Down, por ejemplo. ¿Ok? El síndrome de Down. Ya está. Entonces, no olvides esa información importante para poder manejar la información de manera correcta. Y así como hemos mencionado que hay que recordar cuál es el cariotipo, recuerda que este es el caso más frecuente en neuploidías, el más frecuente. Y a diferencia del síndrome de Edwards o el síndrome de Patau, de Patau, es un síndrome que sí, evita la muerte temprana. O sea, la supervivencia de niños a término y al avanzar también en más edad. Por eso podemos ver jóvenes varones o jóvenes mujeres Down hasta vida adulta, porque este síndrome no suele ser letal o no suele causar la muerte en este caso del niño y permite pues su nacimiento a término de manera adecuada. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando estos niños nacen, bueno, con este síndrome, hay que estimular pues una terapia física, una terapia en este caso del lenguaje y una terapia social. Física para poder desplazarse adecuadamente, hacer buen uso de sus articulaciones. Una terapia de lenguaje porque obviamente su retraso mental y al tener en este caso una hiperglosia, una lengua muy grande, les impide hablar correctamente. Obviamente una terapia social para qué, para poder insertarse en su entorno, ¿no? Y pueda desenvolverse adecuadamente independiente de los padres. Aunque pues por ley se demanda que los papás cuiden de estos niños pues hasta la edad avanzada inclusive. Sigamos. ¿Cuál es el fenotipo de estos niños con síndrome de Down? Tenemos la implantación baja de la nariz, fíjate. Tenemos las hendiduras, los párpados caídos. Tenemos las orejas implantadas más abajo de lo cotidiano. Fíjate este dato, este ejemplo que está aquí, ¿ve? La famosa línea simiana, aquí, ¿ve? Esta es una forma normal de la implantación como una M que se forma, ¿ve? Como una M que se forma en tu mano. Pero cuando hablamos de los niños con síndrome de Down, tienen el llamado pliegue simiano, ¿ve? El pliegue simiano. Es algo característico en los niños con síndrome de Down, el pliegue simiano. Pero algo muy importante, hijitos. El hecho de que una persona tenga una implantación baja en la nariz no me determina que tenga síndrome de Down. Tiene que tener estas características. Por ello se llama síndrome. ¿Qué significa la palabra síndrome? Conjunto de síntomas y signos, o sea, conjunto de rasgos o características. Entonces no basta que solamente uno de ellos esté presente, sino ellos en común deben estar presentes en el cuerpo del individuo para decir, él tiene síndrome de Down.
¿Por qué te comento esto? Porque hay personas, por ejemplo, que pueden tener la llamada polidactilia. Hay niños que nacen con el labio leporino, pero porque nace con labio leporino con varios dedos, no quiere decir que tenga síndrome de Patau. Tiene que tener este conjunto de rasgos para decir que tenga síndrome de Patau. Es más, los niños con síndrome de Patau tienen una esperanza de vida muy corta. Entonces, si yo veo a un niño de 8 años con labio leporino, imposible pues, que tenga Patau, porque no se ajusta a la esperanza de vida que genera el síndrome de Patau. ¿Okay? Entonces, ese labio leporino se ha generado por otra situación y no por el síndrome de Patau. Espero que eso esté quedando claro. Voy a ir al chat, de repente hay alguna pregunta que hacer, ahorita, sino que estoy haciendo la presentación en grande. A ver, vamos a ver si hay alguna consulta, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, dice por acá una pregunta. ¿En el embarazo también se puede saber si hay síndrome de Down o cualquier enfermedad? Claro que sí, justo lo hablaba. Haciendo una evaluación citogenética al bebé durante el embarazo. Por eso entre la semana 16 a la 20, se le indica pues, a la gestante una evaluación citogenética, donde se evalúan las células de la piel que se encuentran en el líquido amniótico. Eso se llama amniocentesis. O sea, a través de la amniocentesis se extrae células del líquido amniótico para poder hacer la prueba de cariotipo, una evaluación citogenética. Ver a la luna roja o un eclipse mientras está embarazada nacen con síndrome de malformación. Es una creencia, no es cierto eso. Puede ser que hay algunas mujeres al exponerse a estas situaciones ha generado algún tipo de situaciones anómalas en el embarazo, pero eso recuerda, no es en este caso, no es cierto. Las investigaciones eso no lo prueban como tal. Camila dice, entonces los que tienen síndrome de Patau, ¿cuánto tiempo de vida, profesor, tienen de vida? No pasan de los 2 años de edad, su esperanza de vida es muy baja, porque tienen malformaciones nerviosas, cardíacas, renales y otros rasgos más que de hecho impiden el desarrollo correcto de su perfil físico o anatómico. ¿Ok? Listo. Si hay otra pregunta. A ver, ¿alguna otra pregunta adicional? ¿Ninguna? Ok, sigamos avanzando entonces. Si gustan, creo que el profesor José mencionaba que también pueden usar su audio, pueden levantar su audio y con confianza yo les escucho. No hay ningún problema. Muy bien, vamos nuevamente a la clase. Entonces, hasta ahí, hijitos, tenemos los llamados síndromes. ¿Ok? Los llamados síndromes. Síndromes somáticos o autosómicos. ¿Ok? El síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, el síndrome de Down. Pero también tenemos un síndrome muy particular. Dice, un tipo de neoploidía estructural por alteración en el cromosoma es el síndrome de Duchat o Lejeune o maullo de gato, que afecta al par 5. Sucede que el par 5, uno de los cromosomas del par 5 se va a romper. Recuerda que se llamaba de lesión, lo hablamos hace un momento. Entonces, este cromosoma 5 va a parecer como que le faltará un pedazo. Entonces, como le falta un pedazo de cromosoma 5, también se le llama la monosamía del par 5. Pero esta monosamía no es porque falte todo el cromosoma, no porque le falte un pedazo al cromosoma número 5. Y eso, recuerda, se llama el síndrome, esto genera el síndrome del maullido de gato, ¿ok? O síndrome de Kiduchat. Como tú puedes ver aquí, este niño tiene en su cromosoma número 5, faltante un pedazo del brazo P. Entonces, obviamente, estas personas van a tener el llamado síndrome de gato, Kiduchat o monosamia del par 5. Ellos se caracterizan porque tienen, dice, un fenotipo de llanto especial, como el gato, o sea, lloran como gato. También tenemos, en este caso, el retraso mental, microcefalia, daños renales, cardíacos. Es muy curioso. Muchas de las alteraciones cromosómicas siempre se van a acompañar de daños renales y cardíacos. Muchos de los cromosomas somáticos, excepto el de Down y de repente, quizás por ahí que Duchat, suelen ser muy, ¿cómo se dice? Muy drásticos, generando anomalías muy severas en el cuerpo del niño. ¿Ok? Entonces, esto quizás es difícil prevenir, es muy difícil prevenir, pero sí es importante que se pueda diagnosticar oportunamente, porque también se puede hacer operaciones al feto, o también pues a la familia se le prepare.
y así evitar pues que los niños al nacer no tengan una calidad de vida porque se lo merecen, a pesar de tener algún tipo de malformaciones y le podemos llamar niños especiales. ¿Ok? Entonces, esa es en relación a los síndromes de carácter, en este caso, autosómico. Ahora nos vamos, en este caso, a las aneuploidías sexuales. Recuerda que las aneuploidías sexuales bien afectan a mujeres o bien a varones. Recuerda, nunca a ambos a la vez, porque afectan netamente al par sexual. Y tenemos la llamada monosamía X0. Recuerda la monosamía X0 o síndrome de Turner. ¿Por qué monosamía X0? Porque en vez de ser XX, este cromosoma no está presente. Entonces solamente hay un X. Por eso, ¿cuál es su cariotipo? 45X0. O también puede ser 44 más X. Nada más, ¿ve? 44 más X. Porque le falta el otro cromosoma. ¿Y quién le está faltando? Justamente, ¿te acuerdas que te hablé hace rato del corpúsculo de Barr? Recuerda que en un cromosoma normal, recuerda, en una mujer XX debe tener dos cromosomas X. Y recuerda que este de aquí influye en el otro para que se exprese. Y recuerda que él se llamaba el corpúsculo de Barr. Entonces, en una mujer que tiene, en este caso, síndrome de Turner, no hay el corpúsculo de Barr. Y al no haber el corpúsculo de Barr o el otro cromosoma X, los caracteres sexuales que deben manifestarse como mujer no van a estar presentes. O sea, siempre van a tener cuerpo de niña en este caso. Y recuerda, pues, como es un error en el par X, solamente afecta a mujeres. No va a haber ningún varón Turner, ¿verdad? Sería absurdo. Recuerda que comúnmente se da por error paterno. O sea, en este caso, lo que está diciendo la teoría es que el espermatozoide, en vez de ser N, es un N menos 1. Entonces, a este espermatozoide fecundó al óvulo con 22 cromátides, nada más. ¿Cuáles son los rasgos que presenta una mujer Turner? Una Turner, en este caso, estatura baja, infantilismo sexual, su ovario nunca va a funcionar, quizás hasta ni menstrue, tiene malformaciones cardíacas y óseas, los cuales se podrían corregir. Pero ¿sabes algo muy interesante? El síndrome de Turner no afecta en gran manera al sistema nervioso o al nivel de aprendizaje. O sea, las chicas Turner, las mujeres Turner, no necesariamente van a tener retardo mental. Quizás muy leve, pero casi nada significativo. O sea, hasta a veces quizás podríamos haber compartido aula con una mujer Turner y haber tenido un desarrollo normal, cognitivo. Pero recuerda, tiene otros signos que les caracteriza como Turner. Baja estatura, infantilismo sexual. Algunos tienen también el hombro muy ensanchado. Fíjate en esta imagen. La mujer tiene en este caso, aquí, fíjate en esta parte de la imagen. Aquí tienen el hombro muy ensanchado. Es un rasgo también característico de las mujeres Turner. ¿Ok? Entonces, como estas mujeres se puede hacer la operación al corazón, se le puede, por ejemplo, hacer una operación al riñón, pero lo que nunca se va a poder revertir es su fertilidad. O sea, estas mujeres nunca van a poder ser madres. Lo que les quedaría en este caso es solamente pues, adoptar pues, a un niño, ¿verdad? Ni siquiera podrían usar sus óvulos congelados, o nunca, porque sus ovarios no producen óvulos en este caso. Esto es la disgenesia ovárica. Si tienen alguna pregunta, déjenme en el chat. ¿Eh? Luego tenemos el síndrome de la metahembra o superhembra o trisomía X. A diferencia del otro caso donde le faltaba un cromosoma X, fíjate en esta imagen, la mujer va a tener un cromosoma X adicional. A ver, ¿qué pasó? Quiero marcar, pero no me permite. ¿Qué está sucediendo?
Se me raya. Ya bueno. Acá tú puedes ver, por ejemplo, que esta mujer es 44 más XXX. Entonces, recuerda que la mujer solamente debe tener un corpúsculo de Barr. Pero aquí estamos viendo que esta mujer, en este caso, está presentando, porque no me permite mostrar, ahí está el puntero. Fíjate aquí, ¿ve? En esta parte, vamos a agrandar, ¿ya? Fíjate ahí, ¿ve? Estamos viendo que tienen dos corpúsculos de Barr. Entonces, al tener dos corpúsculos de Barr, también van a generar malformaciones y eso no es lo correcto. O sea, no conviene que la mujer tenga dos o le falte uno. Debe tener máximo y mínimo un corpúsculo de Barr. ¿Cuáles son los rasgos que presenta esta mujer metahembra o superhembra? Problemas de espalda, desviación de columna de repente. Suelen ser fértiles. Problemas dentales, epilepsias, problemas urinarios o un dolor abdominal inespecífico o iatrogénico. Y otra vez, de repente nos hemos cruzado con mujeres metahembras y no nos hemos dado cuenta porque sus rasgos no son muy disímiles a una mujer normal. Solamente que tienen una elevada estatura, tienen ciertos problemas en este caso a nivel urinario, dentales, y esos problemas dentales notorios como daños en las encías o de repente convulsiones, pero inespecíficas. Entonces, sin embargo, pues tampoco confundamos que siempre toda persona epiléptica tiene en este caso metahembra, porque recuerda que también hay varones que pueden tener epilepsia y, no es que, y esto afecta solamente a mujeres, tengan mucho cuidado. En vez de epilepsia le podría convulsiones, ¿no? Convulsiones que sería lo más adecuado. Entonces, ese es el característico de una mujer metahembra o superhembra. El síndrome de Felter, hijos, solamente afecta a varones, solamente a varones. Fíjense en esta imagen. En este caso, el varón va a tener un corpúsculo de Barr. Y este corpúsculo de Barr va a estimular para que este otro X pueda formar rasgos feminoides. Vaya, qué loco. O sea, en el caso del síndrome de Turner, la falta de un corpúsculo de Barr, la mujer no tenía rasgos sexuales secundarios, tenía infantilismo sexual. Para aquí estos varones, ojo, no son homosexuales ni transexuales, nada. En este caso no son parte en este caso, el grupo LGTBIQ. No, no, no. Estos jovencitos han nacido varones. Tienen su pene, su testículo. Pero al llegar a la adolescencia, en vez de esperar que sus rasgos sean masculinizantes, van a ser feminizantes, debido a que, recuerda, tienen un corpúsculo de Barr adicional, que estimula que el cromosoma X genere rasgos feminoides. Lampiños, poco vello, van a tener desarrollo en este caso de las mamas, la llamada ginecomastia. Ellos se llama, recuerda, ginecomastia. Ginecomastia. Tienen patrón de vello púbico femenino, las caderas se les ensanchan, van a tener atrofia testicular y del pene. Y van a ser estatura muy elevada, eso sí es característico en los Klinefelter. Son muy altos, de brazos largos, pero fíjense, ¿ve? Tienen un patrón de desarrollo de vello femenino, tienen desarrollo de las mamas, en este caso no van a tener desarrollo sexual secundario masculino. Y recuerda, esto afecta únicamente a varones, únicamente. Entonces, un Klinefelter de arranque es un varón, un Turner es una mujer. No puede decir, sería absurdo decir mujer Turner, se supone que las mujeres son Turner. No dice que digan varón Klinefelter. El Klinefelter es un varón, o un varón que tiene un cromosoma de más en el par 23, un X adicional, un corpúsculo de Barr adicional. ¿Ok? Recuerda que tenemos también el síndrome del duplo Y o metamacho. Recuerda que el síndrome del metamacho es porque, es en este caso porque esta persona va a tener, recuerda, este, un cromosoma de más en el par 23, un cromosoma Y adicional. Recuerda que el cromosoma Y adicional tampoco es normal, o sea, el varón tiene que ser XY, no puede ser XYY. Entonces, al tener un cromosoma Y adicional, obviamente en este caso también sería un caso anómalo. Entonces, por eso se le llama el síndrome del duplo Y o del metamacho. Entonces, no olvides, ¿eh? El duplo Y o metamacho. ¿Ok? Entonces, estos varones también son de estatura muy elevada,
tienen retardo mental moderado, tienen quizás algunos problemas en la fertilidad. Igual de repente en algún momento nos hemos topado con metamachos y no nos hemos dado cuenta, pues, porque sus rasgos son casi muy similares a una persona sana. A menos que se haga alguna evaluación citogenética, daríamos con que él es metamacho. ¿Ok? Entonces, eso tengan en cuenta, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas que vamos a resolver. Dice, ¿ve? Es la causa principal de las aneuploidías. Recuerda, es la no disyunción en anafase. Recuerda, porque no hay una buena distribución de cromosomas. Síndrome autosómico más común. Recuerda, la trisomía 21. Recuerda, a lo cual se le llama el síndrome de Down. Recuerda, el síndrome de Down. Recuerda que el síndrome de Down es en este caso el síndrome más común. Su cariotipo es 44XXY. Tiene desarrollo mamario, atrofia testicular e infertilidad. Eso afecta solamente a varones, porque recuerda, hay un X adicional. Eso recuerda es el síndrome de Klinefelter. Aquí vemos, ¿no? Dice, de acuerdo al cariotipo, ¿qué sexo presenta la persona y cuál es su síndrome? Aquí yo veo que este es un varón, fíjate, es un varón, XY, y tiene un cromosoma además en el par 18. Y eso recuerda sería entonces el síndrome de Edwards. Tú sabes que el síndrome de Edwards afecta al par 18 y en este caso sería un varón. Su cariotipo es 45X, o sea, le falta el otro X. Tiene baja estatura, tiene infantilismo sexual, no tiene desarrollo en sus ovarios. Recuerda que es el síndrome de Turner, ¿verdad? Es el síndrome que afecta únicamente a mujeres. Recuerda que eso también tú le puedes colocar como 44 más X, nada más. Ocurre, dice, por lesión del par 5, provocando que el niño emita llantos como de un gato. Ya, pues, recuerda, eso se llama el síndrome de Queduchat o síndrome del maullido de gato o síndrome de Lejeune. ¿Ok? Listo. Muy bien, con esto vamos a pasar a resolver nuestro PDF. A ver si me das un ratito. Voy a ver, acá tenemos unas preguntas. ¿Se puede hacer operación del feto? Claro, claro. Se puede hacer cirugía fetal. Se puede hacer, pueden haber cirugías fetales. Profe, si en la familia de las dos partes no hay ni uno de estos síndromes o de alguna enfermedad, hay una poca posibilidad. Claro, pues, hay una probabilidad muy baja o nula, pero eso no indica que no pueda suceder. Profe, hay una amiga que tiene casi todos los síntomas menos el de epilepsia dentales. Ah, no necesariamente, ¿eh? Como te digo, tendría que tener toda esa gama. O sea, un síndrome es porque tiene todos estos rasgos en conjunto. Todos estos rasgos en conjunto. Si no, quizás no es una mujer, pues, meta-hembra. Ante ello, de repente, sería recomendable que se le haga una prueba citogenética para ver cómo están sus cromosomas y diagnosticar adecuadamente este problema, porque de repente le dan medicación para muchas cosas, pero lo que ella tiene simplemente es el síndrome de la meta-hembra. Es muy variable, tendría que analizarlo correctamente. Listo, ahora sí, ahorita vamos a ir a las preguntas. A ver, vamos a hacerlo. A ver, vamos por aquí. A ver, un ratito ya. Voy a buscar a ver, un ratito. Voy en este caso a... Acá entonces me voy. Ya. A ver, vamos a ver, ahorita voy a descargar nuestro archivo. Es para niñito. A ver, ahorita muchachos, estamos abriendo el PDF para ver las preguntas. Ya está, ahora sí vamos a compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Bueno, a ver un momentito. Ya, ahora sí, vamos a ver. Dice, por ejemplo, aquí. El síndrome de Turner es un desorden genético que ocurre en algunas personas debido a dando lugar a gametos con un cromosoma. Las personas con este síndrome presentan solo uno de los homólogos de este par. Recuerda que el síndrome de Turner puede ocurrir en este caso
por una no disyunción del cromosoma 23. Y en este caso, estas mujeres, recuerda, se caracterizan por tener un cromosoma menos. Entonces, en este caso, aquí, nuestra respuesta en la número 1 sería la B. Yo te voy en este caso a enviar resuelto. Sí, no puedo editar aquí el PDF. Entonces, a ver, de repente podemos ver tu chat. A ver, vamos a ver, vamos a ver el chat. A ver, de repente me pueden ir ayudando. Ya está. A ver. Entonces, en la 1, entonces, recuerda, la letra es la B, 1B. ¿Sí? Vamos a ir colocando ahí por si acaso. Entonces, a ver. Entonces, en la 1, la respuesta es la B en este caso, 1B. Gracias, gracias. Muy bien, Camilita. Muchísimas gracias. Sigamos trabajando. En la pregunta 2 dice, ¿cuáles son las características que presentan las personas que padecen del síndrome Klinefelter? ¿Tienen atrofia testicular? Sí. Amenorrea absurdo porque solamente afecta a varones. Desarrollo mamario también porque tienen caracteres femeninos. Polidactilia no porque esos son muchos dedos, eso sería para parte de patao. Sería solamente 1 y 3. Entonces, en la 2 la clave es la C. ¿Ok? Entonces en la 2 la clave es la C. 2 casa. Ahí está. 2 casa. Vamos con la siguiente pregunta. Dice la número 3. Sea la alternativa que presente ejemplos de alteraciones en los cromosomas somáticos. Cromosomas somáticos. Recuerda que ahí tendríamos en este caso, sería Patau, Edwards y Lejeune. O sea, aquí sería 3 dedos. Sería 3 dedos en este caso. ¿Ok? 3 dedos. Muy bien. 3 dedos. Muy bien, entonces ahí tenemos la respuesta. Igual, como les digo, yo les voy a enviar esto resuelto. 3 dedos, porque dice solamente somáticos. La 4 dice, las deleciones cromosómicas, de lesión. Recuerda que la deleción muy característica era de la monosomía del par 5, cuyo nombre era el síndrome del mavillo de gato. Entonces, en la 4 la clave es la A. Recuerda que el mavillo de gato es característico de la monosomía del par número 5, llamado también monosomía del par 5, o síndrome de Lejeune o Cri-du-Chat. Recuerda, dice, los errores de no disyunción ocurren durante la... Recuerda que las principales causas de las aneuploidías son la no disyunción de cromosomas en anafase meiótica. Así que en la 5 la clave es la C. ¿Ok? 5 la clave es la C. No olvides, es muy común apreciar niños con síndrome, en este caso síndromes, debido a una mala disyunción de cromosomas en anafase 1 o anafase 2, ya sea de origen materno o paterno. Y recuerda, hay mayor riesgo a mayor edad materna que esto se manifieste. Muy bien, vamos con el número 6. El mosaicismo es una condición en la cual una persona tiene una anomalía cromosómica en algunas células, pero no en todas. Y esto es muy común, chicos, que se manifieste en síndrome de Down. Hay muchos niños que tienen síndrome de Down por mosaicismo. O sea, aparentemente el niño debe estar sano, porque en algunas de sus células tiene 46 cromosomas, pero en otras va a tener 47 cromosomas. Eso es el caso del mosaicismo. Y comúnmente, recuerda, eso se aprecia en el síndrome de Down. ¿Ok? 6 dedos. Ahí está. Sigamos, sigamos. Vamos con la pregunta número 7. El síndrome de Turner se caracteriza por presentar mujeres de estatura baja, infertilidad e infantilismo sexual. Eso, recuerda, se da a la carencia de un cromosoma sexual, que sería el cromosoma X, recuerda. Por eso las mujeres Turner, ¿cómo son? 44 más X nada más. 44 más X. Entonces, en la 7, la clave es beso. Ahí está, 7 beso. Vamos con el número 8. Es una pregunta netamente de admisión. Recuerda que el síndrome de Down se da por la no disyunción de cromosoma 21, generando que haya un cromosoma adicional. Por eso tienen 3 cromosomas homólogos. En la 8 la clave es la A. ¿Ok? En la 8 la A. Insisto, voy a enviarte luego esto resuelto, no te preocupes. ¿Ok? Ahí está.
Y vamos con la penúltima pregunta. El estudio que se realiza a través de las valoraciones clínicas y pruebas especializadas de tipo bioquímicos, recuerda, se llama, en este caso, eh, bueno, se llama prueba citogenética. Y si hay algún tipo de indicación que el niño tiene un síndrome que hay que hacer con la pareja, un aconsejamiento genético, ¿dice? Por medio de este se les brinda a los pacientes información acerca de su enfermedad y se les ayuda a tomar decisiones. Es la 9, la clave. Es importante es el llamado consejo genético, porque de esa manera podemos apoyar a los padres o a las parejas para poder afrontar algún tipo de aneuploidía o alteración que su niño podría presentar. Recuerda que si hablamos del par 13 como anomalía, recuerda que ello se llama síndrome de Patau. 10 besos, síndrome de Patau. ¿Recuerdan? Ese síndrome que te presentaba en niños con malformaciones craneales, renales, cardíacas, con polidactilia, labio leporino, ¿verdad? Con ojos fusionados como un niño cíclope. Entonces ahí tenemos las respuestas a estas preguntas. La parte de la práctica yo te voy a enviar resuelto, ¿ya? Te voy a enviar resuelto para que tú puedas tener a la mano, no te preocupes con la clase. Voy a tratar de solucionar este problema que se genera el impasse de la, no sé, algo general que mi máquina se bloqueara. Pero yo les mando estas respuestas para que también tú puedas repasar más la clase del PPT que hemos trabajado. Entonces, el día de hoy hemos hablado acerca de la citogenética, donde se habló cómo es un cariotipo normal, qué anomalías puede presentar un cariotipo, en este caso anormal, ya sea por problemas en la estructura o en el número. Y hoy día nos hemos enfocado en hablar en relación al número, a las alteraciones en el número, llamado, recuerda, aneuploidías. ¿Por qué ocurrían las aneuploidías comúnmente? Por una mala disyunción de cromosomas en la fase 1, que está muy asociado a la edad materna. Pero eso no quiere decir que también haya malas disyunciones en la parte masculina. Recuerda que pueden haber aneuploidías a nivel somático, autosómico, como el síndrome de Patau, de Edwards, de Down, del mayo de gato, aunque el mayo de gato es una deleción. Y pueden tener aneuploidías a nivel sexual. En mujeres, Turner, metahembra. En varones, Klinefelter, metamacho o duplo Y o supermacho. Eso hay que recordar. Y es importante recordar que toda gestante se haga su prueba citogenética para poder determinar o evaluar si el niño va a tener alguna aneuploidía. Y en base a eso se haga el consejamiento, el consejo genético para poder orientar a los padres y tomar las decisiones más cortas para poder tratar al futuro niño por nacer. Recuerda, lo que hoy hemos hablado solamente es en base a anomalías cromosómicas, pero también pueden haber anomalías a nivel genético. ¿Ok? Listo, chicos. Ha sido un placer y gracias por la comprensión y la espera ante estos problemas que tuve con la red. Espero que no vuelva a pasar porque a mí también me incomoda, soy sincero, no crean que me siento cómodo de esta manera y más con la confianza que ustedes tienen con el grupo, pero espero haber eh, abordado el tema y poderte haberte explicado, en este caso, este capítulo. Lo más antes posible estaré enviando el archivo con las preguntas resueltas y el PPT con el tema para que tú puedas repasarlo y poder aprender este capítulo que es muy comúnmente apreciable ver en exámenes de admisión. ¿Ok, campeones? Cuídense muchísimo. Muy buenas noches. Gracias más bien a ustedes por su espera ante mi ausencia por un tiempo ante el problema de la red. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Cuídense bastante. Nos estamos viendo el siguiente miércoles. Gracias. Muchas gracias, Miss Brenda. En breve le estoy enviando el archivo para que los chicos lo tengan y puedan pues estar repasando, por favor. A ustedes, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias por la confianza siempre en nuestro grupo. Hasta luego. Muy buenas tardes.